Gálatas 3:6 dice: Así Abraham creyó a Dios y le fue atribuido a justicia. Saben, por tanto, que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes la Escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, anunció de antemano el Evangelio a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son benditos con el creyente Abraham. Amén. Titulamos esta enseñanza La justificación en el antiguo pacto, y es la enseñanza final de esta serie. Con esta cerramos el tema. Y vamos a estar retomando un asunto que ya tocamos cuando hablamos de Cristo como mediador. Hace unas semanas o unos meses ya atrás, cuando estamos en ese tema, vimos que cuando el Señor estaba en la cruz, lo que Él hizo en la cruz, su obra salvadora, tuvo efectos cósmicos. Y eso significaba que Él estaba muriendo en la cruz por nosotros, que vivimos 2000 años después. O sea, efectos hacia adelante. Pero los efectos de la muerte de Cristo también fueron hacia atrás. Es decir, Él muere en la cruz también por aquellos del Antiguo Testamento. Cuando hablamos en ese entonces de lo retrospectivo y lo retroactivo de los efectos de la cruz de Cristo. Ese tema lo traigo a colación porque se parece mucho a lo que vamos a hablar hoy. De hecho, se anticipó varias cosas en esa ocasión, porque la idea central de esta sección que estaremos tocando hoy es básicamente demostrar que existe una sola justificación. Bueno, pero dada la influencia de un sistema de interpretación demasiado popular, se hace necesario, pues, hablar un tema como este, que pareciera tan obvio para las iglesias históricas, pero ya no es tan obvio, teniendo en cuenta que la mayoría no lo son. Y me refiero especialmente a la influencia lamentable del dispensacionalismo. Dispensacionalismo, un sistema de interpretación que trae demasiados problemas, no solamente con respecto a la interpretación de Apocalipsis, sino también a esto, al tema de la justificación. Ellos enseñan, y me refiero a muchos neoevangélicos, enseñan que en el Antiguo Testamento la gente no era salva por medio de la fe porque Jesús no había venido, entonces eran salvos obedeciendo la ley. Eso transgrede las Escrituras absolutamente y es antibíblico. Entonces no vamos a seguir de largo el tema, sino vamos a enfocarnos hoy en este punto de la justificación y vamos a ver la igualdad que hay entre la justificación que tienen los santos del Nuevo Testamento y los santos del Antiguo Testamento. Bueno, veremos en dos puntos. Primer punto, por la fe en la promesa. Y el segundo punto, algunos casos bíblicos. Bueno, primer punto, por la fe en la promesa. Hemos visto que el tema de la justificación es imprescindible para el crecimiento espiritual e incluso para la salvación de las personas. Básicamente estamos diciendo que la justificación es la salvación, la puerta de la salvación de las almas. Así que, ¿cómo eran salvas las personas en los días del Antiguo Testamento? ¿Hay alguna diferencia con respecto a nosotros? ¿Cómo somos salvos hoy? ¿Cómo es salva la gente hoy? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pregunta alguien y responde un apóstol. ¿Cree en el Señor Jesucristo? No dice más. Cree en el Señor Jesucristo por medio de la fe. Pedro enseña lo mismo y los demás apóstoles enseñan lo mismo. ¿Sí? Pero bueno, eso lo hablaban ellos porque eran predicadores del Evangelio igual que nosotros ahora como herederos. Pero y ahí para atrás, cuando no habían predicadores del Evangelio, cuando Cristo todavía no había venido, ¿cómo es posible entonces hablar de salvación para ellos? ¿Tan siquiera existe ese tema en el Antiguo Testamento? Por supuesto.
Y la premisa fundamental de esta enseñanza será esto. La justificación de los creyentes bajo el Antiguo Testamento es la misma que la de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. Y vamos a corroborarlo brevemente. Bien, es la misma. De la forma como es salva la gente hoy, lo fue en el Antiguo Testamento. No ha habido cambios. Se requería predicación del Evangelio y se requería fe, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Sí, así como lo oye. Porque la obra de justificación es una sola. La hace el solo Dios Salvador. Un Dios que es imparcial, ¿sí? Y que no tiene categorías de gente, ni categorías de pueblos, ni categoría de procedimientos. Es una sola obra de justificación y desde el Antiguo Testamento las Escrituras testifican esto. Y miremoslo la primera vez que aparece explícito. Génesis 3:15. Y como siempre, el que anuncia el Evangelio de primero es Dios. Génesis 3:15, aquí el que está hablando es Dios. Le dice a la serpiente, voy a poner enemistad entre ti y la mujer. Y ahí están Adán y Eva escuchando. Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Ahí, desde acá, es la primera vez en la Biblia que aparece una promesa acerca del Salvador. Ahí está. Y lo está diciendo Dios mismo. Básicamente le dice, usaste a la mujer para traer condenación a la humanidad, pero voy a traer de la simiente de la mujer a alguien que va a aplastarte la cabeza. ¿Sí? ¿Eso es qué es, hermano? Una promesa de un redentor que iba a venir. Pero ¿qué iba a pasar? Que la serpiente iba a herirle. Iba a herirle el calcañar a la simiente de la mujer. O sea, ese que vendría iba a ser mordido. Que Jesús muriera de la forma como murió tan tremenda era como una punzadita en el talón. Porque es Dios. Y el diablo dio con todas sus fuerzas de querubín grande. En cambio, ¿Cristo qué hizo? Le hirió la cabeza. Se la aplastó, diría otra versión. Ahí está la promesa de la redención. Es decir, el Evangelio fue entregado a la humanidad en forma de promesa desde los días de Adán. Y esta misma promesa fue renovándose una y otra vez. Luego usted lo ve en Génesis 12. Dice, en ti, en tus simientes serán benditas las naciones de la tierra. Luego se transfiere eso a Isaac. Luego se transfiere eso a Jacob. Luego se transfiere a Judá. Judá lo transfiere a la línea de Fares y así sucesivamente. Hasta que le llega a David. David a Salomón. De Salomón hasta Zorobabel y llega a Mateo 1. Y ahí luego viene Jesús de la línea directa de la simiente de la mujer. Cumplido. ¿Se dan cuenta? Entonces el Evangelio fue entregado en el Antiguo Testamento como forma de promesa. Dios comprometiéndose sin estar obligado a hacerlo, pero él mismo lo promete, que va a darle a la humanidad un hijo de la mujer, ¿sí? Y que él va a redimir a esa humanidad caída y va a derrotar al diablo. ¿Sí? Es a través de esa simiente prometida que iban a alcanzar salvación las almas de los hombres. Los hombres caídos iban a alcanzar luz solamente por medio de la fe de esa promesa. Leamos otro texto, Romanos 3:30. Dice, Dios es uno, el cual justifica por la fe a los de la circuncisión
y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Se dan cuenta? Si Dios es uno, la justificación es una. No hay dos métodos diferentes de justificación. ¿Y a los de la circuncisión quiénes son? Los judíos, pensémoslo en este momento, de los del Antiguo Testamento, eran salvos de la misma forma que nosotros, que no somos judíos, que no estamos circuncidados, pero también somos salvos ¿cómo? Por medio de la misma fe. Bien, solamente a través de la fe. Para ellos era fe en una promesa, en aquel que había de venir. Para nosotros, la fe en alguien que llegó, que ya se cumplió esa promesa. Pensémoslo, hermano, pensémoslo bien. La esencia del Evangelio ya estaba revelada desde Génesis. Con todo esto que ya conoce hasta hoy del Evangelio de Cristo, y lee usted Génesis 3:15 con la comprensión que acabo, por ejemplo, de mencionar, dése cuenta que el Evangelio ya estaba anticipado desde Génesis. Es que ni siquiera desde Isaías, o Salmos, o Zacarías, no, ya estaba desde el principio, ni siquiera desde Abraham, desde el Edén. ¿Y cuál es la esencia? Iba a venir un Salvador divino, que iba a redimir a la simiente caída de Adán y Eva, que iba a tomar nuestro lugar, que iba a vencer, iba a darnos victoria eterna. ¿Sí? Entonces, en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, las promesas acerca del Redentor que había de venir eran el Evangelio suficiente, el Evangelio necesario. Ellos no tenían primera Tesalonicenses o segunda Timoteo, las cartas de Juan, pero ellos tenían textos de las Escrituras, promesas que se transferían en las familias. Eso era el suficiente Evangelio que necesitaban para ser salvos. Para que los santos del Antiguo Testamento pudieran ejercer el don de la fe. Y cuando ellos creyeron a esa promesa, confiaron en esa promesa, esperaron en esa promesa, aunque muchos murieron sin haberla visto. Pero por la fe en esa promesa, fueron salvos. Eso es justificación por sola fe. Antiguo Testamento. Así eran justificados para salvación. Y el lenguaje de justificación es muy paulino, ¿no? Pablo lo usa, bueno, aunque Santiago también. Pero Pablo es más incisivo con ese tema. Y alguien dice, no, pero es que esa doctrina es meramente cristiana y abusada por los protestantes particularmente. Pero ¿saben que no? Ya desde Génesis 15:6, el lenguaje de justificación se había usado. ¿Cómo es que Moisés, cuando está hablando acerca de entregar las tablas de la ley, de los sacrificios y rituales del tabernáculo, de repente en Génesis 15:6 incluye esto? Y creyó a Jehová y él se lo contó por justicia. ¿Cómo puede Moisés, que es el legislador y mediador del antiguo pacto, hablar de esto en Génesis? Porque él predica el mismo evangelio. El evangelio de la gracia por medio de la sola fe en Cristo Jesús. Génesis 15:6 es el antecedente bíblico teológico de la justificación en el Antiguo Testamento. Entonces volvemos a confirmar: justificación, evangelio, todo esto ya estaba desde Génesis. Bien, entonces, ¿por qué decimos que la justificación de la gente del Antiguo Testamento es la misma que de nosotros hoy? Porque eran salvos de la misma manera que nosotros en cuanto a la fe. Tenían fe en la promesa, así como nosotros tenemos fe en el cumplimiento de esa promesa. Vamos al segundo punto: casos bíblicos. Y vamos a Hebreos 11:4.
nosotros pudiésemos acudir a cada uno de los personajes bíblicos mencionados en esta lista. Esta lista de Hebreos 11 se conoce como los héroes de la fe y es larga, casi que nos hacen un resumen de toda la Biblia en ese capítulo. Mire usted el 4, habla de Abel, en el 5 habla de Enoc, en el 7 habla de Noé, en el 8 de Abraham, en el 11 de Sara, en el 17 de Isaac, en el 21 de Jacob, en el 22 de José, 23 Moisés, en el 30 se refieren a Josué, en el 31 a Rahab, en el 32 hablan de Gedeón, Barak, Samsón, Jefté, David, Samuel, los profetas, y en los otros versículos hace referencias a varios personajes más. Es una lista larga y pudiésemos acudir a todos ellos estudiándolos exhaustivamente y vamos a descubrir lo mismo. Fueron justificados por medio de la fe. Pero por falta de tiempo y espacio vamos a destacar tres casos particulares. Ahorita volvemos a Hebreos 11, pero vamos a echar un vistazo a tres personajes que ya hemos mencionado en ese tema antes. David. La semana pasada mencionamos a David. En el Salmo 32:1, miren lo que dice. Bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no imputa la iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Sí? Bienaventurado, dichoso es aquel a quien Dios lo perdona, no le imputa el pecado. ¿Cómo puede ser que Dios no imputa el pecado? ¿Acaso un juez no debe condenar al culpable? Claro que sí, pero si está dando de imputación, es precisamente el lenguaje de justificación. Por eso dice, dichoso al que Dios no culpa de pecado. O sea, estaba hablando de que ya fue justificada la persona. De eso habló Pablo también. Pablo cita este texto, que ya lo estudiamos la semana pasada a propósito. Y esa vez hablamos de eso, precisamente, que David fue justificado por medio de la fe en el Antiguo Testamento. Tenemos otro caso, Isaías. Mire Juan 12:41. Juan 12:41. Dice el apóstol que Isaías dijo estas cosas cuando vio la gloria de Cristo y habló de él. Juan 12:41. Isaías vio a Cristo. Casi 600 años antes de nacer de la Virgen María, ya estaba el Señor e Isaías creyó en él. Y por esa gloria fue que Isaías fue salvo por medio de la fe. Hasta Isaías, hermano. David, Isaías. Pero hay un tercer caso y es el caso más importante y el más explotado, en el buen sentido, del Nuevo Testamento para comprobar esto, y es Abraham. Miren Juan 8:56. Es que hasta el Señor Jesús habló de eso. Juan 8:56. Aquí le está hablando el Señor Jesús a los judíos. Y les dice esto: su antepasado Abraham se alegró de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. O sea, está diciendo que Abraham vio a Cristo, creyó en Cristo, se gozó en Cristo. Abraham fue salvo por medio de la fe, fue justificado por la fe de Jesús. Y pues eso lo vimos ahorita, que le fue contado por justicia. Bueno, es Abraham del quien se habla allá. La justificación no es, como ya vimos, una infusión de justicia, ¿no? Como si fuésemos hechos justos de nosotros mismos,
En realidad, como vimos en la primera enseñanza, el juez celestial nos considera judicialmente inocentes, absueltos, pero por la intervención de otro, justo e inocente, ¿sí? Y hay entre nosotros como un instrumento de salvación, que ¿cuál era? La fe, ¿cierto? Pues bien, el caso de Abraham nos va a dar ejemplos un poco más prácticos para entender esto. Y lo usa mucho el apóstol Pablo para demostrarlo. Abraham no fue hecho perfecto para ser salvo. Él no fue hecho justo por obras. ¿Qué decía el texto? Creyó a Abraham, pero piense en la frase, le fue contado por justicia, le fue atribuido a justicia. O sea, es como si estuviera diciendo que a Abraham le fue dada la fe en lugar de alguna justicia meritoria propia. O sea, le fue contada la fe como si fuera justicia. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo? La justicia que Abraham nunca pudo alcanzar, ni ninguno de los del Antiguo Testamento, ni nosotros hoy, esa perfección, esa santidad, ese estándar para salvarse, no lo alcanzó. Entonces, ¿qué pasó? Creyó a Dios y le fue contado como si tal cosa. ¿Se dan cuenta? O sea, fue la fe, no esto, no fue la obediencia, no fue sus méritos, su excelencia, su perfección, de ninguna manera. Abraham cuando creyó no se volvió perfecto para poder ser salvo, no, él seguía siendo Abraham, ¿sí? Y al creer le fue contado por justicia, la fe le fue contada como tal. Ahora vamos a Gálatas 3:6, que fue el texto que leímos al comienzo. Y ahí está por qué lo citamos ahorita. Pablo desarrolla un poco más esa idea y dice, sí, Abraham creyó, eso le fue atribuido a justicia. Entonces ustedes, si son la verdadera descendencia de Abraham, van a serlo como él también lo fue. Es decir, si él fue salvo porque le creyó a Dios, ¿cómo son salvos los hijos de Abraham? ¿Por ser hijos de Abraham de sangre o de genealogía? No, por creer igual que como él creyó. ¿Sí? Dice en el 7, los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham, los de la fe. Y en el 8 dice, Dios había de justificar a los gentiles. ¿Cómo? Cuando los gentiles creyeran el mismo evangelio que se le predicó a Abraham. Versículo 9, de modo que los de la fe son benditos con el creyente Abraham. ¿Sí? Entonces, básicamente, nos está diciendo que Abraham fue bendecido como creyente, no como obrador, como creyente. Fue justificado y salvado como creyente. Bueno, no por obedecer a la ley ni siquiera había sido dada. Bueno, ahora vamos a Romanos 4. Leámoslo desde el 1. Dice, que pues diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea, en otras palabras, si Abraham fue salvo porque fue bueno o porque hizo algo muy grande o obedeció, o bueno, obras, entonces él tiene que gloriarse porque él lo obtuvo de sí mismo, ¿cierto? O sea, Dios está endeudado con él. Es como que le trabajó, le debe salario, entonces le paga. Entonces la salvación es como un pago por lo que hizo. Pero él dice, no es así porque aquí dice la Escritura, creyó.
creyó, y como creyó, entonces al que no obra, sino que cree, su fe le es contada por justicia. O sea, Dios le dio la salvación como si él hubiera obrado, pero él no obró nada, solo creyó. Bueno, ahora miren el verso 22. Leámoslo desde el 20, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Dese cuenta que todo el capítulo 4 habla de Abraham, ¿no? Antes fue fortalecido en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso Dios para hacer todo lo que había prometido. Dese cuenta, ¿no? Creyó a lo que había prometido. Por lo cual también le fue atribuido a justicia. Y no solamente por causa de él fue escrito que le fue imputado, sino también por causa de nosotros, a quienes será imputado. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. ¿Se dan cuenta? La salvación del cristianismo bíblico es por medio de la fe. El cristianismo bíblico no enseña fe más obras. No. De ninguna forma. Y miren el caso de Abraham. No tenía manera de procrear, era un anciano. Y Dios le había prometido un descendiente. Y la esposa estéril. Y más encima también anciana. Pero él creyó que Dios le iba a dar un hijo. No sabía cómo, pero él sabía que Dios es poderoso para cumplir. Que Dios iba a hacer un milagro. Entonces Abraham creyó. Abraham esperó. Abraham confió en una promesa. Una promesa. Eso es fe. Entonces, ¿cómo fue salvo Abraham? Por medio de la fe. Bien, nosotros lo mismo. Nosotros creemos, nosotros esperamos, nosotros confiamos, pero ya no en una promesa futura, sino en una promesa que se cumplió ya en Cristo Jesús. Amén. Yo les dije que íbamos a volver a Hebreos. Y volvamos para allá entonces, Hebreos 11, y leamos un solo texto, el 13. Ese 13 creo que resume la situación de todos los hermanos del antiguo pacto. 11:13. Esto resume a todos ellos. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas, y saludándolas. Qué hermoso. Esa es la fe, hermanos. Qué hermoso. Para terminar les digo dos conclusiones. La primera, el mensaje del Evangelio ha sido anunciado por Dios desde Edén. Por lo tanto, la manera de acceder a la salvación ha de ser siempre la misma, cualquiera sea la época. La ley, cuando Dios dio a Moisés la ley no tuvo como una especie de paréntesis o una especie de economía o dispensación, como una temporada, diciendo Dios, bueno, vamos a abrir una temporada nueva. En esa temporada la gente se va a salvar si obedece. La ley de Moisés no tuvo una especie de época ahí especial para que la gente se salvara por obedecer la ley. Nunca se ha salvado un hombre por ser lo suficientemente bueno, ni por lograr una cuota límite de obras meritorias. Se pasó del 100%, ya, mejor dicho, trascendió y se iluminó. Nunca ha pasado eso. Pero ¿qué sí dice la escritura que acabamos de leer? ¿Cómo fueron salvos ellos? Por la fe. No lo recibieron, no conocieron a Jesús. Murieron hasta miles de años, hasta cientos de años, siglos antes de que Cristo muriera en la cruz. Y aún así Cristo murió por ellos, fueron salvos por la fe de Cristo. ¿Cómo? Porque ellos conocían a Cristo, lo miraban de lejos, lo saludaban, creyeron en Él. Fueron salvos mirando de lejos al Salvador.
para que no fueran ellos perfeccionados sin nosotros. Ahora nosotros también somos salvos mirando al Salvador. Segunda conclusión. Somos justificados entonces del mismo modo y por lo tanto somos bendecidos con la misma gracia. Bien, porque dése cuenta lo que hizo Pablo en Gálatas y en Romanos. Él habla de Abraham y de repente aplica lo que hizo Abraham y se lo aplica a la iglesia. Se lo aplicó a los romanos, se lo aplicó a los gálatas. ¿Qué significa eso? Que todas las iglesias les aplica esto por medio de la fe. Somos hijos de Abraham por medio de la fe. ¿Sí? Es decir, el caso de Abraham, que era un fulano incircunciso, un gentil cualquiera, al que Dios lo llama, la fe les contaba por justicia. Ese caso de ese hombre por allá iba a servir como un antecedente, como un ejemplo que iba a alumbrar sobre todos nosotros, que ahora seríamos llamados hijos de Abraham. ¿Y por qué hijos de Abraham? Si acaso no somos hijos de Dios, es que Abraham es como si Dios lo honrara, si me permite la expresión, porque es algo así como al que se le entregan las promesas como una herencia, como el pionero, ¿sí? Como el que va a la delantera creyendo. Bien, entonces, él fue salvo por medio de la fe, en la promesa. Nosotros creemos, somos salvos también por medio de la fe porque creemos en el Dios que levantó de la muerte al Señor Jesús. ¿Sí? Así que no hay procesos diferentes de salvación, tampoco hay dos pueblos de Dios, tampoco hay categorías de cristianos que unos se salvan de esta forma, otros de otra. No, todos somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Oremos.